Llevas meses ahorrando. Tienes el dinero completo en tu cuenta. Entras a la agencia con la cabeza en alto, convencido de que vas a negociar desde la posición más fuerte posible. Y lo primero que le dices al vendedor es, vengo a pagar al contado. En ese momento, sobrino, perdiste la negociación antes de que empezara. Y no porque pagar de contado sea un error, sino porque lo dijiste demasiado pronto. Y en el mundo de los concesionarios, el orden en que dices las cosas vale tanto como lo que dices. Hoy te voy a explicar exactamente qué pasa adentro de una agencia cuando llegas con dinero, por qué decirlo, primero te cuesta caro, y cuál es la secuencia correcta para salir con el mejor precio posible. Para entender por qué esto importa, necesitas saber cómo gana dinero un concesionario. Y la respuesta te va a sorprender, porque no es principalmente vendiendo carros. El margen de utilidad sobre el precio del vehículo en una agencia mexicana es relativamente pequeño, entre un 3% y un 8% dependiendo de la marca y el modelo. Con eso no se sostiene una operación grande. Donde realmente está el negocio es en el financiamiento. Las armadoras más importantes en México, Nissan, Volkswagen, GM, Toyota, todas tienen su propia financiera. Y esa financiera les genera más dinero que vender el carro. Cuando tú firmas un crédito a 48 meses, al 14,9% anual por un carro de 350,000 pesos, terminas pagando alrededor de 450,000 pesos. Esos 100,000 pesos adicionales son utilidad pura para la financiera de la marca. Por eso, el vendedor tiene un incentivo muy concreto para que financies. No es que sea mala persona. Es que su comisión, su bonificación y la salud del mes del concesionario dependen en parte de cuántos créditos cierra, no solo de cuántos carros vende. Cuando llegas y dices pago al contado, el vendedor escucha. No voy a generar financiamiento. Y en ese instante, su motivación para darte el mejor precio posible baja considerablemente. Ahora te explico lo que sí sucede cuando llegas sin revelar tu forma de pago. El vendedor no sabe si vas a financiar o no. Esa incertidumbre trabaja a tu favor. Él quiere cerrarte. Quiere que te lleves el carro hoy. Y para lograrlo, está dispuesto a negociar el precio del vehículo más agresivamente, porque confía en que después, en el cuarto de finanzas, va a recuperar margen con el crédito. Tú negocias el precio del carro como si fueras a financiar. Llegas a un número que te satisface. Y solo en ese momento, cuando el trato está prácticamente cerrado, dices, oye, pensándolo bien, mejor lo pago de contado. En ese punto el vendedor tiene dos opciones, respetar el precio que ya acordaron o arriesgarse a perderte. Y casi siempre, sobrino, respeta el precio. Eso se llama negociar en el orden correcto. Primero el precio del carro, después la forma de pago. Pero hay algo más que muy pocos videos sobre este tema te explican, y es donde está el valor adicional real de esta estrategia. Cuando finalmente dices que vas a pagar de contado, tienes derecho a pedir un descuento adicional sobre el precio que ya negociaste. Y ese descuento existe porque la agencia no va a pagar comisión a la financiera, no va a costear el proceso de crédito y no va a cargar con el riesgo de una cartera vencida. En México, ese descuento adicional por pago inmediato puede ir del 2% al 5% sobre el precio de lista, dependiendo de la marca, el modelo y el mes. En un carro de 350,000 pesos, esos son entre 7,000 y 17,500 pesos. Dinero real que se queda en tu bolsillo con solo cambiar el orden en que haces las preguntas. La pregunta correcta, después de haber negociado el precio, es esta. Si liquido hoy en una sola transferencia, ¿qué más me pueden mejorar? No, ¿hay descuento por contado? Eso cierra la puerta. La pregunta abierta mantiene la conversación. Hay otras dos cosas que nadie te dice cuando entras a una agencia con dinero en la bolsa. La primera es el momento del mes. Los concesionarios tienen metas mensuales. En los últimos días de cada mes, la presión por cerrar unidades es real. Los vendedores que no llegaron a su cuota están más dispuestos a ceder en precio para no cerrar el mes en rojo. Si puedes elegir cuándo ir a la agencia, el último jueves o viernes del mes es tu mejor momento. La segunda es el poder de la competencia. Antes de entrar a cualquier agencia, cotiza el mismo modelo en al menos dos concesionarios distintos, aunque sean de la misma marca.
En México, dos agencias Nissan de diferentes dueños pueden darte precios distintos por el mismo Versa. Entra con esa cotización en la mano y úsala. En la agencia de tal colonia me están ofreciendo 320,000 con las mismas características. ¿Qué me pueden hacer? Eso no es presión falsa. Es negociación real con información real. Y ahora, sobrino, la parte que más gente se salta porque cree que ya sabe lo que sigue. Pagar de contado tiene una ventaja financiera enorme que va más allá del precio del carro. Sin crédito, no hay seguro obligatorio de daños completo que la financiera te impone. Sin mensualidad, tienes liquidez libre todos los meses para invertir. Sin deuda, tu capacidad de endeudamiento queda libre para lo que realmente importa: una propiedad, un negocio, una emergencia. Pero esa ventaja solo se materializa si la complementas con una decisión que casi nadie toma: destinar exactamente lo que habrías pagado de mensualidad a una inversión mensual automática desde el día que sales de la agencia con las llaves. Si hubieras financiado ese carro de 350,000 a 48 meses, habrías pagado alrededor de 9,400 pesos al mes. Si en cambio compraste de contado y mandas esos 9,400 pesos mensuales a un fondo indexado con rendimiento histórico del 8% anual, en 4 años tienes más de 530,000 pesos. La diferencia entre el que financió y el que no es solo el carro. Es más de $500,000 de pesos de diferencia en 4 años. Eso sí es ganarle al concesionario de verdad. Entonces, el resumen es este. Llega a la agencia sin revelar tu forma de pago. Negocia el precio del carro como si fueras a financiar. Cuando llegues al número que te convence, revela que pagas de contado y pide mejora adicional. Usa la competencia y el fin de mes a tu favor. Y cuando salgas con las llaves, destina automáticamente lo que habrías pagado de mensualidad a una inversión. En los comentarios cuéntame si alguna vez te pasó lo contrario. Entraste diciendo que pagabas de contado y el vendedor te trató diferente. Quiero saber cuántos ya vivieron eso sin saber por qué pasó. Aquí venimos a construir.